Bien, aquí estamos entonces ya transmitiendo en vivo. Voy aquí yo quiero que ustedes me cuenten si se ve la pantalla compartida. Nuevamente, por favor, ¿me confirma alguien? ¿Pueden activar algún Sí, micrófono sí o se por ve. el... Perfecto. Igual, por favor, ahorita me confirman si se logra ver, digamos, como tal. Déjenme que yo necesito como bajar esto por acá, espérenme. Como tal, el hecho de que vaya dando la vuelta a las diapositivas. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por estar ahí y vamos a empezar entonces de una vez con esto. Como lo publicamos, se llama Desaprende tu dolor. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a primero comprender que el dolor se aprende. Es algo que aprendemos. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro aprende a sentir dolor. Y desde ese punto de vista quiere decir que podemos minimizar. ¿Listo? Permítanme un segundo. Permítanme cuadro acá algo. Gracias. Es que tengo un hijo, entonces estaba por aquí dando vueltas y me estaba poniendo en orden todo. Bien, bueno. Entonces, ahora sí, vamos a ver si cambiamos aquí la diapositiva, si es posible que me dé esa opción. A ver, aquí está pasando. Está un poco lenta mi conexión. Bueno, quiero que me digan si ahí logran ver la siguiente diapositiva, para yo asegurarme de que en la medida que las vaya pasando, lo puedan ir visualizando. Yo veo la siguiente diapositiva. Muy bien, gracias. Entonces aquí vemos una frase que quiero primero dedicárselas a todas ustedes, que dice esto: la gente más bella que hemos conocido es aquella que ha conocido la derrota, ha conocido el sufrimiento, ha conocido el esfuerzo, ha conocido la pérdida y ha logrado abrirse paso hasta salir de las profundidades. Estas personas tienen una capacidad de apreciar, una sensibilidad, una comprensión de la vida que las llena de compasión, de amabilidad y de un amor y una preocupación profundos. La gente bella no aparece porque sí, sin más. Eso lo escribió una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler-Ross, y se les quería dedicar porque yo creo que estoy en este momento acompañada de gente bella, de gente de personas, mujeres que han conocido lo que es el dolor, la sensibilidad, y esto de alguna manera nos convierte en seres bonitos, en seres que podemos entender el dolor de otros. Yo aquí estoy precisamente también por esa razón, porque he pasado por saber qué es sentir un dolor físico, saber qué es sentirse desesperanzada, derrotada, y cómo a pesar de que puedes caer en ciertas profundidades y situaciones que parecen muy oscuras, finalmente logramos ver la luz, ¿no? A veces después de mucho tiempo, pero lo logramos y salimos adelante y nos convertimos en personas resilientes. Entonces, esto es para cada uno de ustedes que se sienta que así es, que la vida nos lleva a un punto, pero finalmente aprendemos de esa profundidad en la que caemos. Bien, entonces acá para presentarles en qué se va a basar todo esto que les voy a contar. En esto que se llama la terapia reversión del dolor, como les digo, creada por Encarna Espunya, que es la fisioterapeuta que ha estudiado ya por muchos años todos los pilares de la neurociencia que le han ayudado a crear una técnica y técnicas, perdón, muy especializadas para poder ayudar a las personas que conllevan y llevan años con dolor crónico, ¿sí? Entonces, ella pasa por 5 pilares, que son la educación en la neurobiología del dolor, la terapia de reprocesamiento del dolor, la terapia de conciencia y expresión emocional, técnicas complementarias basadas también en el tema del movimiento, y vivir en modo ABA, que es un estilo de vida muy particular que nos sugiere este tipo de terapia. Ahora, resulta que los pilares de la terapia de reversión del dolor son prácticas y pautas que podemos nosotros incorporar en nuestro estilo de vida. ¿Para qué? Para liberarnos incluso por completo de los síntomas.
Este abordaje no es ni siquiera para reducir los síntomas y aprender a vivir así para toda la vida, sino realmente recuperar nuestra vida, poder realmente reprogramar nuestro cerebro y enseñarle otra cosa totalmente distinta a la que ha estado acostumbrada. Entonces es un programa de salud biopsicosocial que incluye trabajar con pensamientos, claramente, con nuestra mente, con las creencias acerca de lo que tenemos de nuestro dolor, con esas emociones que evitamos y suprimimos por muchas cosas de la vida y a veces también por la misma cultura, ¿cierto? Y por el miedo que aprendemos a sentir incluso a hacer ciertas cosas, porque muchas de nosotras hemos aprendido a limitarnos en las actividades, dejamos de hacer las actividades, dejamos incluso la vida, ¿cierto? Bien, pero entonces hoy específico, como este es un tema tan largo, pues no vamos a cubrir absolutamente todo, pero hoy quiero que se lleven algo muy importante y es la base de esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan armarse ya de una herramienta que les permita construir ese proceso en el que ustedes están. Por eso, vamos a reconocer, los objetivos es estos, ¿no? Cómo las personas aprendemos a sentir dolor y vamos a mirar algunos mitos respecto a lo que es el dolor y por qué no avanzamos a veces en la recuperación por ciertas creencias. Vamos a conocer evidencia científica en la que está soportado todo esto para nuestra mayor seguridad y conocer y aplicar algunas herramientas que les voy a compartir súper importantes para poder empezar a modificar esas conexiones neuronales que están aprendidas. Entonces, esto lo voy a comparar, voy a hacer una metáfora con esto, los cimientos de tu casa. Cuando construimos una casa necesitamos una buena base, algo con lo que empezar. Si no tenemos unos buenos cimientos, lo demás no va a tener sentido. Y lo que hoy vamos a hacer es construir esos cimientos. Vamos a construir una base importante en la que ustedes se puedan sentar con seguridad cada vez que experimenten estos síntomas o cada vez que experimenten el miedo a los síntomas o cada vez que tengan que ir a sus médicos, a sus profesionales de la salud y de pronto incluso reciban información muy distinta a la que yo les voy a dar. ¿Por qué puede pasar esto? Porque lastimosamente la medicina actual no está tan actualizada. Es decir, esto es algo muy nuevo. Todo esto que yo les voy a comentar es algo muy novedoso. No, los médicos no usan todavía este lenguaje, ¿sí? Incluso los médicos usan, digamos que de alguna manera, un lenguaje muy lineal todavía, como si las emociones fueran causa digamos, de los síntomas físicos, o a veces simplemente separan estas dos, digamos, estas dos categorías y te hablan de que simplemente es un tema mental que está en tu cabeza, ¿no? Todas estas situaciones pues nos dejan muy confundidas porque finalmente no entendemos por qué es que esto está en nuestra cabeza y por qué tenemos que entonces ir al psicólogo o a un terapeuta que nos ayude. O sea, finalmente el tema está en el cuerpo y si está en el cuerpo, algo se debe hacer en el cuerpo, ¿cierto? Esa es como la lógica. Entonces, vamos a aprender algo muy nuevo y seguramente cuando ustedes se encuentren con sus profesionales, ustedes van a ir con esta información, ¿sí? Y lo que pueda suceder ahí ya es decisión de ustedes. ¿A quién creer? ¿A qué creer? ¿Sí? Porque esto es digamos, un proceso de elegir una postura, un proceso de decir, bueno, realmente, hacia dónde yo me dirijo y con qué yo me defiendo en la vida y afronto esto que me está sucediendo, ¿sí? Entonces, esa postura ustedes la van a ir decidiendo. Esto es una posibilidad de esa postura que ustedes pueden ir construyendo. Entonces, aquí una gran pregunta y me imagino que vamos a responder a todo sí. Y es esto, ¿no? Sufre de dolor pélvico crónico, incluido dolor o ardor durante las relaciones sexuales, vulvodinia, disfunción del suelo pélvico, cistitis intersticial, neuralgia del pudén, dolor persistente después de una infección urinaria o candidiasis, síndrome del intestino irritable o endometriosis. Bueno, yo sé que la mayoría de aquí está por temas de la endometriosis, pero he visto que el dolor pélvico crónico se debe a numerosas causas. No sé si algunas de las chicas por el chat me pueden ir compartiendo un poquito, ¿no? De pronto,
sus diagnósticos. De pronto, si se identifican con algunos de estos, me los pueden, por favor, ir escribiendo. Me gustaría como leerlas en este momento y que me vayan contando para saber cuáles son como estos síntomas que ustedes están experimentando, si es dolor, si es ardor, si es presión, qué es lo que están experimentando. Entonces, las invito a que participemos ahí en el chat. ¿Listo? Ahora, otra pregunta. ¿Ha visitado a numerosos médicos, especialistas, fisioterapeutas y profesionales de la salud alternativa? ¿Ha gastado miles? Bueno, aquí habla de dólares, pesos, o dólares también, porque a veces acudimos a otras instancias internacionales, pero no hemos llegado a ninguna parte. Respóndase ustedes mismas y si quiere alguien compartir por el chat la respuesta a esta pregunta, por favor. ¿Sí? Yo creo que nos ha pasado absolutamente a todas, ¿no? Unas más que otras. Entonces, mientras me van compartiendo ahí, entonces, comprender el dolor pélvico puede ser un proceso difícil. A veces los médicos incluso te dirán que no pasa nada o que sus síntomas están en la cabeza. Reconocer que los factores mente-cuerpo, como nuestros pensamientos, emociones, estrés, traumas y experiencias de la vida, impactan nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y nuestra fisiología, y por lo tanto pueden causar o contribuir al dolor. ¿Bien? Hay algo que les quiero compartir, que este modelo, todo esto que les voy a compartir, viene de hace muchos años, y uno de los pioneros en empezar a hablar de esto es el doctor John Sarno. Incluso dentro del material que les voy a dejar, hay una bibliografía, y esto lo pueden encontrar gratuitamente en internet, que es un libro que él escribió acerca de esto que se llama el síndrome de miositis tensional. No nos vamos a enredar con el diagnóstico porque no se trata de que ustedes hoy digan, ah, es que yo tengo el síndrome de miositis tensional. No, este es algo que él acuñó en su momento, algo que ya no está tan actualizado, pero se los comparto porque este señor, ¿sí? Empezó a darle la vuelta a todo lo que la medicina decía hasta ese entonces y que todavía sigue diciendo. Entonces, este doctor Cerno nos enseñó que el cerebro puede crear dolor y otros síntomas como una distracción de las emociones subyacentes que el cerebro percibe como amenazantes, ¿sí? Él fue el primero en que empezó ya a hablar de que había algo ahí y se atrevió a hacer otros procesos con las personas que lo consultaban. Entonces, miren lo que él hacía. Para aliviar este tipo de dolor, recomendó a los pacientes que dejen de prestar atención a sus síntomas y piensen emocionalmente. Por ejemplo, cuando los síntomas se intensifican, en lugar de preocuparse o provocar una catástrofe, pregúntese qué está sucediendo emocionalmente fuera de su entorno. Síntomas y llame su atención sobre eso. ¿Sí? Ir afuera, ir a la emoción. Entonces, según el doctor Sarno, la evitación de esa emoción por parte de su cerebro es la verdadera causa fundamental del dolor. Con esta técnica, el doctor Sarno obtuvo tasas de éxito increíblemente altas, ayudar a pacientes a aliviar el dolor de espalda. Él experimentó mucho con el dolor de espalda y otros síndromes sin intervención de fisioterapia o fármacos, ¿no? Entonces, desde allá vienen las investigaciones y el respaldo que tienen este tipo de modelos para ayudar a las personas a revertir esos síntomas. Ahora, ¿cómo sé que esos síntomas que ustedes están experimentando corresponden a un síndrome mente-cuerpo? Y esto lo voy a, esto que acabo de decir, síndrome mente-cuerpo, es algo que yo quiero que ustedes lo tengan presente porque lo voy a hablar como dentro de toda la charla, porque prácticamente este es el término acuñado actualmente para poder referirse a las situaciones que pasan en nuestro cuerpo y en nuestra mente, efectivamente, ¿sí? Voy a leer alguno de sus comentarios acá, un momentito. Bueno, acá dice dolor pélvico crónico en la fosa ilíaca derecha, endometriosis profunda intestinal y con dolor pélvico irradiado a las piernas. Confusión de dolores, diagnóstico con endometriosis, colon irritable, síndrome de colon irritable, efectivamente. Todo esto está muy relacionado. Muchas gracias por compartir. Entonces, ¿cómo sé que eso está correspondiendo a este tipo de síndrome? Entonces, primero, la mayor parte del dolor crónico es de naturaleza mente, cuerpo y neuroplástica. O sea, si ya tienes algo
que superó los 3 meses o que ya te hicieron una cirugía y todavía el dolor persiste o el médico no te explica por qué te duele tanto, es porque algo está sucediendo más allá, ¿sí? Incluso cuando hay un problema físico como la tensión, las contracturas, el desequilibrio hormonal, las lesiones endometriales o lesiones previas, todo el dolor se crea en el cerebro. Entonces, el dolor es un mecanismo, y esto lo vamos a ampliar ahorita, es un mecanismo de respuesta al peligro que puede ser activado por factores mentales, emocionales y sociales. Y es importante abordar este aspecto del dolor incluso cuando hay problemas físicos que lo contribuyen. Perdón, aquí no me quiere pasar la siguiente diapositiva. Se me quedó pausado. Un momento, a ver si retomamos. Un momentico, chicas, con paciencia, que no sé qué le pasó a mi computador. Mm, Ahora se quedó ahí. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de nuevo. No sé qué pasó. Ya, ahí está. Ahora sí. Entonces, el paso número 1, me confirman si lo siguen viendo, ¿no? Pero yo ya lo recuperé. El paso número 1, descartar un trastorno estructural, ¿sí? Esto es importante porque pues muchas veces obviamente un médico tiene que ver si hay una causa externa, ¿no? Es decir, ejemplo, una infección activa, un cáncer, un prolapso severo, la artritis que cause limitaciones, por ejemplo, significativas en el movimiento o un hueso roto. Entonces, esto puede resultar complicado para las mujeres con dolor pélvico y sexual distinguir qué es el dolor estructural y qué no, porque a menudo sí se producen cambios físicos al mismo tiempo que hay dolor y porque el dolor pélvico, como otros tipos de dolor o el dolor corporal, como en la fibromialgia, ¿no? A menudo también pueden comenzar después de una lesión, un trauma físico o una infección. Es decir, en ocasiones sí hay una causa física que explica por qué me duele, pero el hecho de que haya una causa estructural no quiere decir que el dolor como tal venga simplemente de ese daño. Y después ya lo vamos a ver por qué. Pero hay que descartarlo, o sea, debemos saber de qué se trata, ¿cierto? No me va a funcionar esto, no sé por qué. Dios mío, esperen un segundo otra vez. Ah, ya. Creo que yo soy la que me estoy desesperando. Bueno, es importante saber que muchos problemas estructurales como la tensión muscular, la desalineación pélvica o espinal, incluso la mayoría de las artritis o los prolapsos leves, no se consideran necesariamente un trastorno estructural en el enfoque mente-cuerpo, ya que estos problemas a menudo no son la causa del dolor. Muchos de estos hallazgos, incluida la enfermedad degenerativa del disco, esto es lo que pasa en la espalda, también en la columna vertebral, los discos abultados y la tensión de los músculos pélvicos son hallazgos normales incluso en personas que no sienten dolor. El hecho de que exista un problema físico no significa que sea la causa del dolor. Por ejemplo, muchas mujeres con tensión en el suelo pélvico o que han pasado por la menopausia no experimentan dolor ni ardor durante las relaciones sexuales. O sea, que ahorita incluso estamos rompiendo ya con un mito, y es el mito de que sepamos que el dolor va mucho más allá de esa causa estructural, si la hay. Por ejemplo, en la endometriosis hay una causa estructural. A veces nos ven algo en el intestino y dicen que tenemos, no sé, una úlcera o yo qué sé, algo más, ¿sí? Pero no explica todo lo que tú sientes, ¿sí? A eso voy. Ahora, más allá de esto, nosotros tenemos que reconocer también las características de los síntomas. Y yo quiero que ustedes se vayan identificando en este momento
con lo que voy a decir. Ustedes en el chat, por favor, participen, me cuentan si se van identificando con alguno de estos aspectos. Por ejemplo, el hecho de haber tenido antecedentes de diferentes tipos de dolores misteriosos o problemas de salud en diferentes momentos de su vida. Un antecedente que nos habla de que probablemente estés experimentando síntomas del síndrome mente-cuerpo. Te describirías a ti mismo como una personalidad tipo A, tal vez como la mayoría de mis clientes, usted sea perfeccionista, triunfadora, demasiado responsable, complaciente con la gente, muy autocrítica o dura consigo misma y siempre tratando de hacer las cosas bien. El doctor Sarno llamó a este tipo de personalidad bueno, ser una persona buena. Tener una experiencia estresante o emocional o una serie de experiencias estresantes o emocionales antes de la aparición del dolor. Por ejemplo, experimentó una pérdida significativa, una mudanza, un trauma o un cambio de carrera o estaba pasando por un estrés importante en el trabajo, la crianza de los hijos, las relaciones u otro tipo de estrés. Entonces, miren que aquí ya vamos viendo tres cosas que pueden estar incidiendo en lo que yo estoy experimentando en mi cuerpo. ¿Sí? Me van contando en el chat, por favor, ¿sí? Si alguien va compartiendo sería genial. Si se van identificando, si dicen, sí, yo me identifico con el primer punto, el segundo, el tercero o con los tres. Voy a contarles acá otros. Esto para pasarla me va a tocar es como minimizar la pantalla y seguir por acá con la pantalla minimizada y no con la pantalla total. Sí, me va a tocar hacer eso. Igual, por favor, me confirman si así lo ven bien, porque voy a cambiar la manera de pasar las diapositivas. Si no, me voy a quedar ahí tratando de darle clic y no me da. ¿Listo? Ahí lo miran. ¿Me confirma alguien, por favor? Ah, bueno, acá ya me dicen que se van identificando con los tres. Muy bien. Bien, gracias. Entonces, continúo. Acá hay otros aspectos, ¿no? Entonces, voy a seguir con la siguiente. ¿Ha tenido algún trauma infantil o experiencias infantiles adversas o experimentado mucha presión cuando era niño? ¿Ha luchado por tener una relación sana con el sexo y el placer? ¿Ha experimentado condicionamientos familiares o religiosos vergonzosos o negativos en torno a su sexualidad? ¿O ha tenido experiencias pasadas negativas, miedo o confusión? Luchas contra el miedo, el catastrofismo y la ansiedad. Lucha con las emociones. O tienes dificultades para expresar tus emociones o saber lo que sientes o te sientes demasiado emocional. También puede tener dificultad para establecer límites o sentir culpa o miedo cuando lo hace y anteponer las necesidades de los demás a las suyas. Por acá dicen que con la mayoría se identifican. Sí. Entonces, por ahí compartan más, pero me dicen que sí, se identifican. Entonces, estos son indicadores de que efectivamente estamos hablando de un síndrome mente-cuerpo. ¿Listo? Hasta ahí vamos, hasta ahí espero me vayan siguiendo. Entonces, ahora sí, no sé por qué esto me salió así como, bueno, ustedes saben que en el computador a veces se descuadra todo. Se descuadró este tema, los cimientos de los que les hablaba, ¿no? Entonces, esos cimientos, ¿cuáles van a ser? Y lo que vamos a entrar ahorita a ver un poquito más a profundidad. Los mitos y la evidencia es relacionado con todo lo que tiene que ver con la neurobiología del dolor, que de hecho el solo hecho de que ustedes ya hoy estén conociendo esta información, eso ya está generando cambios en la corteza cerebral de sus cerebros, así sea redundante. Pero ya hay cambios que en la corteza cerebral se está haciendo. Cuando nos educamos en una información nueva, ya hay una introducción de algo que posiblemente me haga entender otra cosa y me empiece a relacionar diferente con lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces, también vamos a ver las herramientas que podemos poner en práctica y estas pues son las que ustedes están viendo en pantalla que ya vamos a profundizar. Entonces, antes de mirar todo esto, no sé si se alcanza a ver muy bien ahí, pero quiero que esto, digamos que ya se ha estudiado hace mucho tiempo y es el ciclo cognitivo, emocional y conductual que conlleva una situación dolorosa, ¿sí?
Y hay un círculo vicioso en relación con esto, que es que la situación dolorosa se presenta o la situación con síntomas, hay una disminución de la actividad, es decir, me limito, hay pensamientos negativos o creencias disfuncionales, hay un diálogo interno negativo, creo desesperanza, frustración, ansiedad y catastrofismo, hago una autoobservación y un sesgo atencional negativo de lo que me está pasando, lo cual me lleva a más tensión muscular y estrés, y la situación dolorosa se cronifica. Esa es, digamos, la manera como actúa todo, digamos, a nivel cognitivo, emocional y conductual, y cómo estos factores están incidiendo tanto en cómo estamos experimentando esos síntomas. Entonces, hay dos formas de ver el tema del dolor, ¿sí? Los dos paradigmas. El dolor como un sustantivo y el dolor como un adjetivo, ¿sí? Entonces, generalmente, si nos vemos a la parte derecha, donde dice del orden de los tejidos, en esta columna, hay varios adjetivos para el dolor y nosotros incluso los médicos nos han hablado de varios tipos de dolor. Entonces nos dicen, su dolor es neuropático, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es eso? Son clasificaciones que ha hecho la medicina, ¿no? Neuropático que procede de los nervios. O nos dicen, tu dolor es nociplástico. Hace referencia a que son los receptores nociceptivos los que se alteran, pero viene de los tejidos, ¿no? O sea, todo viene de los tejidos. Ahorita vamos a ver un poquito qué es eso de la nocicepción. Y la sensibilización central es un término que ahorita es muy utilizado, no sé si ya les ha pasado que sus ginecólogos, ginecólogas les han hablado de este tema, porque es muy sonado. Incluso lo han convertido en un diagnóstico o en un diagnóstico equivocado, porque se habla de que el sistema nervioso central es el que no está procesando bien el dolor y por tanto se alteran las conexiones nerviosas y por eso se genera la alteración y la percepción del dolor mucho más grande o mucho más alto. Pero a lo que yo las invito hoy es a que no nos enredemos con toda esta clasificación médica, sino que por el contrario nos vamos a lo más sencillo y a lo que nos puede brindar una solución a nosotras. Entonces, vamos a hablar de esta columna izquierda, de la mente y la conciencia, ¿sí? Resulta que el dolor es una experiencia emocional y sensorial. Si el dolor es una experiencia emocional, entonces tiene tres componentes: cognitiva, sensorial y conductual. Lo cognitiva es la valoración que nuestra mente hace de que algo es peligroso o amenazante. La sensorial es la sensación aversiva que sentimos como si fuera en el cuerpo, proyectada en la conciencia. Y conductual es la acción aversiva, es decir, evito, por ejemplo, flexionar la espalda. Pero les voy a dar un ejemplo más sencillo para que comprendamos esto. Cuando sentimos vergüenza, la vergüenza vamos a calificarla como una emoción. ¿Listo? La emoción tiene siempre estos tres componentes. El miedo, la tristeza, todas tienen estos tres componentes. El dolor tiene estos tres componentes. Entonces vamos ubicándonos ahí, ¿no? Como en esta nueva categoría. El dolor es una nueva emoción. Y por tanto, la vergüenza. Digamos que si voy a hablar en público, si tengo vergüenza, cognitivamente estoy pensando posiblemente en que los demás vayan a pensar que no estoy preparada para mi exposición. ¿Sí? Eso es algo cognitivo. Valoro que hay un peligro o amenaza. El sensorial viene siendo lo que yo siento en mi cuerpo. Entonces quizá me pongo un poquito más roja, empiezo a temblar, me tiembla la voz, ¿sí? Esa es lo sensorial. Y la conductual es la acción que yo hago frente a eso. Entonces yo puedo decirles, no, definitivamente no voy a seguir con la charla y me voy, ¿sí? O sigo en la charla, pero ante lo que me está pasando en el cuerpo, me equivoco, me trabo, digo lo que no es y les doy una información totalmente equivocada y se me notan mucho los nervios, pero algo hago. ¿Sí? Esa acción es la que acompaña la respuesta a todo lo que está sucediendo. Y así mismo pasa con el dolor. Nosotros pensamos algo, manifestamos algo en el cuerpo y además hacemos algo al respecto. Y esos son los patrones que quiero que ustedes aprendan a identificar para modificarlos. Y ya vamos a ir mirando cómo. Ahora,
Resulta que el gran término del que los hablaba y que se escucha mucho de parte de los profesionales de la salud, la sensibilización central, ¿sí? ¿Esto qué es? Para entenderlo un poco un poquito más profundo, pero que no nos casemos con este término. Resulta que es la disfunción de las neuronas del sistema nervioso central, las cuales se vuelven hiperexcitables. Nuestro cerebro está en un estado de alerta permanente y reacciona de forma exagerada a ciertos estímulos, incluso los no dolorosos, y los magnifica para que puedan llegar al medio que se necesita y que la persona haga algo. La hiperexcitabilidad de las neuronas es el motivo por qué el síndrome se produce, ¿sí? Y esto pasa cuando la gente ha experimentado un dolor por mucho tiempo. Entonces, este sistema nervioso se sensibiliza. Esa es la teoría. Ahora, ¿qué se sabe en las últimas investigaciones? Que definitivamente esto es algo no comprobado. Esto se ha comprobado en animales, pero no se han hecho experimentos en humanos y no se puede diagnosticar a una persona con este síndrome de sensibilización central. Esto nos sirve para explicar de algún modo por qué nuestro sistema nervioso se está hiperactivando ante ciertos estímulos que incluso pueden ser no dolorosos o normales para otras personas. Pero no nos podemos casar con que esto es un diagnóstico, ni esta es la explicación que ya habla de todo lo que me está pasando, sino que nos sirve como una guía para saber que el sistema nervioso está obviamente involucrado y que algo tenemos que hacer ahí. Pero no nos casemos con diagnósticos. La idea de hoy es que ustedes no se casen con que ahora yo tengo el síndrome tal o el diagnóstico tal. No, simplemente son cosas que están sucediendo cuando se experimentan ciertos tipos de síntomas, punto. Pero no se casen con un diagnóstico, ¿sí? Bueno, ahora, dolor, el cambio del paradigma. Entonces, el cambio del paradigma que les quiero proponer hoy, cuando hablamos de dolor, es que empecemos a abandonar el ámbito de los tejidos del cuerpo, incluido esto del sistema nervioso, los neuronales, para entrar en el ámbito de la mente y en concreto de la conciencia, es decir, ese ámbito psicológico. Por lo tanto, lo relativo al tiempo, al lugar, la etiología de ese daño que tenemos, ¿no? Deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque el dolor se está activando no en el tejido, no allá donde supuestamente nos duele. El dolor se está activando en nuestro cerebro y su función es ser una alarma, simplemente ser una alarma, ¿sí? Su función ni siquiera es detectora, porque muchas veces hay daño y hay gente que no siente dolor. Y lo vamos a ver ahorita en varios ejemplos que les voy a compartir. Entonces, el dolor no es un detector de que realmente me dañé. A veces sucede, sí, pero porque juega otro papel importante, otros temas de circuitos cuando hay daño. Pero finalmente el dolor es un constructo tan complejo a nivel de la mente y pertenece a un modelo interno creado en nosotros de aprendizaje que definitivamente se convierte más en un protector, en un mecanismo que nos protege, no en un mecanismo que detecta. Entonces vamos a ir comprendiendo eso poco a poco, porque es algo muy nuevo, ¿no? El todo es que empecemos a ver esto, que nosotras estamos acostumbradas a valorar peligro y amenaza en nuestros ambientes, en nuestros entornos, ¿sí? Y nuestro cuerpo ya ha aprendido que cuando estamos en amenaza, en peligro, algo tiene que hacer, algo nos tiene que mandar, ¿sí? Llega la alarma, ¿sí? Pero esto es ¿por qué? Porque así lo hemos aprendido. Muchas de nosotros, desde niñas, hemos aprendido esto, ¿sí? Por las vivencias que nos tocó vivir también. Entonces, conclusión, el dolor es una emoción que se crea en la mente y se requiere de una mente consciente para experimentar dolor. Es decir, si tú no eres consciente, si tú no eres un ser consciente, te duermes, no hay dolor. Solo la mente consciente puede experimentar el dolor, ¿sí? Esto se lo debemos, este concepto de dónde viene, de un premio Nobel de un doctor muy famoso que se llama Arden Patapoutian. Y él dice, y en sus investigaciones concluye, el dolor está en el cerebro.
Puedes sentirlo en una parte del cuerpo que ya no tienes. Y de ahí se explica algo de lo que vamos a ver ahora, que es lo del miembro fantasma. Gente que no tiene un miembro, pero sigue sintiendo sensaciones en ese miembro, ¿sí? Entonces, el dolor es una emoción y está en nuestro cerebro. Eso es lo primero que quiero que ustedes vayan resignificando en lo que hemos aprendido, ¿sí? Vayan tomando nota, porque esto es muy importante para su sanación. Ahora, el dolor, ¿sí? Se convierte en un sistema de alarma o protección, les he venido diciendo. La gran novedad del tema crónico es que esa alarma suena en la mente, en la conciencia de la persona y no en los tejidos del cuerpo que nos duelen. Y aquí el punto es que la alarma se queda sonando, incluso cuando ya no hay peligro. Entonces, no sé si les ha pasado, a mí me ha sucedido que de pronto ya no estoy estresada, estoy bien, estoy tranquila, pero sin embargo la alarma suena, ¿sí? La alarma suena. ¿Por qué? Porque es una vía aprendida del cerebro. Bueno, acá hay algunas otras, digamos, conceptos que avalan todo lo que les estoy diciendo. El dolor es una experiencia sensorial y emocional, ya lo vimos. El dolor es una experiencia personal influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, ya vamos a ver esa diferencia. El dolor no puede ser inferido solamente por la actividad de las neuronas sensoriales. Las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de la vida. Incita a una conducta de evitación. Esto está lo dice Arturo Goicoechea, un neurólogo muy reconocido en España, que ha planteado todo este concepto y este modelo también de intervención en las personas con dolor crónico. Y dice, Encarna Espuña añade esto, ¿no? Que el dolor nos incita a una búsqueda de solución y de sentido. Es decir, que de alguna manera nos mueve la vida, ¿sí? Esto que les estoy mostrando es según la International Association for the Study of Pain, que se encargan de estudiar todo esto. O sea, esta es la información más actualizada que hay al respecto actualmente, ¿sí? Y por eso les estoy diciendo que es una respuesta de protección. Nuestro cerebro no nos quiere hacer daño, simplemente nos quiere proteger, ¿sí? Y por eso aparece como una alarma que nos quiere proteger y pues nosotros, ¿qué hacemos? Salimos corriendo y tratamos de ignorar la alarma todos los días, pero esa no es la solución. ¿Bien? Ahora, no solo hay dolor, hay otros mecanismos de protección, porque ustedes dirán, hay mujeres, por ejemplo, que me dicen, no, pues yo no siento dolor, yo siento es inflamación. Pues la inflamación también es un mecanismo de protección, tal cual como el dolor. Hay otros, presión, punzadas, hinchazón, todas las palabras que se les ocurran. Todas esas son respuestas o mecanismos de protección. Y en nuestro cuerpo, por ejemplo, otras que a veces ocurren como por ejemplo el vómito, la fiebre, los mareos, la misma tos, las contracciones o las contracturas musculares. Todos estos son mecanismos de protección. Psicológicamente, la ansiedad, la depresión son mecanismos también de protección del cuerpo. Entonces, todo esto que sucede en nuestro cuerpo no es porque seamos de malas o porque nos tocó sufrir así y ya, sino que nuestro cuerpo lo ha aprendido. ¿Bien? Ahora, ¿cómo percibimos? La mente aquí, como les he dicho, tiene pues un protagonismo importante, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo. Para que se produzca el llanto, debe haber una conciencia que lo activa. El llanto no sale porque sí, ¿sí? Detrás de cada persona, así como el llanto pasa con el dolor y todos estos mecanismos de protección, hay un modelo interno en nosotros. Y ese modelo interno es el que vamos a ver a continuación cómo funciona. Todo eso que aprendimos de toda una vida es lo que influye en el dolor que sentimos. Aquí les muestro para que ustedes vayan viendo lo que puede estar ocurriendo también en sus cerebros, ¿sí? Resulta que esta es una neuroimagen que se toma a una persona que recibe este tipo de información, esto que les estoy diciendo yo, respecto a un dolor que esta persona estaba sintiendo, ¿sí?
Acá se puede ver antes de la educación que hay mucha actividad cerebral en ciertas zonas, ¿sí? Esta persona pues estaba sintiendo dolor. Y después de la educación se observa cómo disminuye esa actividad. Es decir, que solo el hecho de estar recibiendo esa información ya está modificando ese modelo interno, ya está modificando esas conexiones neuronales y nos está llevando a entender desde la calma, desde la seguridad, porque este modelo y todo, digamos, todo el tratamiento incluso que implica toda esta terapia de reversión del dolor, el objetivo es que nosotros lleguemos a sentirnos seguras, que nosotros podamos estar tranquilas en relación con eso que nos está pasando. ¿Para qué? Para modificar todas estas vías neuronales que han aprendido a estar así en alerta. ¿Sí? Es algo que tenemos que reaprender, reprogramar. Todo esto se sustenta en esta palabra llamada conectoma. Un conectoma es la base anatómica de cómo muchísimas conexiones neuronales en diferentes áreas cerebrales se activan y se conectan con una función común. En el caso del conectoma del dolor, la función es de protección ante la valoración de daño o peligro, ¿sí? Para el sustrato biológico, ¿no? Neurológico, que se llama conectoma, no es la experiencia del dolor. Para que haya dolor, tiene que haber alguien que esté valorando ese peligro, tiene que haber una conciencia. Pero el conectoma, digamos que es la explicación neurobiológica, lo que se puede observar en el cerebro cuando se produce esto. Por eso en la anterior imagen que les mostraba, la actividad cerebral da cuenta del conectoma o de las regiones que se activan cuando una persona experimenta dolor. Ese conectoma es lo que se puede fotografiar. Lo que no puedes fotografiar es la sensación que tú estás percibiendo. Y eso es muy diferente, ¿sí? Bien, entonces el modelo interno, ese modelo interno que hemos aprendido, ¿sí? Se debe bueno, digamos que hay una teoría que lo explica, que está basada en una fuente muy interesante, que es una neurocientífica llamada Lisa Feldman Barrett, y ella habla del cerebro predictivo versus el cerebro reactivo. Entonces, ella dice lo siguiente, en el cerebro tenemos un modelo particular del mundo que hemos almacenado. A esto se le conoce con el nombre de engrama. A partir de todas nuestras experiencias, eso constituye nuestro modelo interno. Y el cerebro usa ese modelo interno que ha construido para anticiparse a lo que va a ocurrir a continuación, ya sea en el cuerpo o en el mundo. El cerebro prima la predicción a la reacción, porque evolutivamente es más eficaz la primera. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cerebro aprende tan efectivamente todo que luego no es necesario volver a repetir la lección. Es como cuando aprendemos a manejar un auto, ¿sí? Tú la primera vez tienes miedo, no sabes cómo, tienes que estar pensando en todos los movimientos que tienes que hacer con los pedales, la palanca, los espejos, en fin. Pero una vez lo aprendes, tu cerebro ya emite las respuestas de manera automática sin que tengas que pensar en las acciones que vas a hacer, ¿sí? Para el dolor ocurre lo mismo. Para todos los síntomas ocurre lo mismo. El cerebro se acostumbra tanto a dar las mismas respuestas y las mismas respuestas cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, que se especializa tanto que finalmente para no gastar más energía, pues sigue mandándote las mismas respuestas. Así ya no haya necesidad de mandarlas. Entonces nosotros tenemos un cerebro predictivo y el cerebro, para explicarlo de otra forma, actúa como un científico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Hace una predicción de lo que va a pasar en el cuerpo o en el mundo antes de que ocurra. Él ya sabe lo que va a ocurrir, pero compara las predicciones con la información que le llega del mundo y del cuerpo, ¿sí? Entonces, compara todo, la parte motora, luego la parte sensitiva, y si la información que recibe interna y externa comparada con el modelo interno coinciden, esto refuerza el modelo y lo mantiene. Si nosotros lo cambiamos, cambiamos la predicción. Entonces, en esto consiste el tema del aprendizaje, el reaprendizaje, el desaprender el tema del dolor, porque nosotros estamos acostumbradas a hacer lo mismo de siempre. Cuando, por ejemplo,
tomarse un analgésico. Esa es una respuesta que ya está siendo predecida por el cerebro. El cerebro tiene una señal de dolor y tu respuesta es ir a tomarte la pastilla que te puede quitar el dolor. Y puede que funcione o puede que no funcione, pero tu cerebro ya sabe qué vas a hacer, ¿sí? Y ya lo toma como una predicción que refuerza lo que ya hay. Entonces, el dolor está sirviendo de alguna manera, cumple con una función y nosotros sin saberlo la reforzamos, ¿sí? Ahora, voy aquí bajando. Entonces, ¿cómo aprendemos y desaprendemos? Entonces, volviendo a tomar el ejemplo de la predicción. Cuando la predicción, a partir de un modelo interno, no coincide con la información que le llega de la interocepción, que es todos los cambios que hay en nuestro cuerpo y nosotros no nos damos cuenta, todos los movimientos que suceden adentro, o la exterocepción, que es todo lo que sucede afuera y recibimos con nuestros sentidos. Entonces es cuando el cerebro tiene la oportunidad de mirar el modelo interno. Y a esto se le llama aprendizaje. El cerebro aprende así. O corrige la predicción porque le llegó una información nueva, o la refuerza. ¿Sí? Este proceso de retoque o cambio del modelo interno se llama aprendizaje y es una de las funciones neuronales que más energía consume junto con el movimiento. Este en el ser humano adulto se realiza por exposición y repetición. O sea, entre más repitamos una conducta, más se refuerza. Y se hace en modo cerebral alfa o teta como cuando éramos niños, porque el aprendizaje es más eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Que pues cuando estamos más, digamos, calmados, cuando no estamos tan alertas, aprendemos mucho más fácil, ¿sí? Por eso mucho del aprendizaje que yo les voy a dar y de las herramientas se tiene que hacer en modo alfa. En modo alfa es cuando tus ondas cerebrales bajan, no están en alerta, no están encendidas, sino que están abajo. Ahí es donde nosotros aprendemos mejor. Entonces, si hoy nosotros queremos darle una nueva información a nuestro cerebro, para nuestros cerebros esto es muy nuevo. Dicen, no, pero es que no es así. Yo aprendí que el dolor venía de porque yo tengo algún daño allá en el tejido. Y ahora me dicen que es en el cerebro. Esto me suena como extraño. Ese mismo aprendizaje ya te está modificando una predicción que antes tenía. Te está modificando una neurona por allá, una conexión totalmente diferente. Y si tú le refuerzas y si tú te acostumbras a este tipo de información y tú te alientas con este tipo de información a ti misma, eso va a generar cambios mucho más profundos en tus neuronas. Y tu cerebro va a aprender otra cosa totalmente distinta. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, todo lo que yo les voy a dar a continuación tiene que ver con esto, educarnos en la psiconeurobiología del dolor. Lo que estamos haciendo con lo que yo les estoy brindando hoy es actualizando la información de sus modelos internos que tenemos tan interiorizados. ¿Para qué? Para que ya no se produzca más miedo ni fragilización. ¿Sí? Entonces, para que esto sea efectivo, con todas ustedes, chicas, ustedes han de realizar pues una experiencia emocional correctiva con una comprensión intelectual. Es decir, que nosotros les vamos a dar al cerebro una información tan nueva que nuestro cuerpo va a decir, ok, aquí ya no hay nada que hacer, aquí ya me está llegando otra información y voy a empezar a modificar. Pero mientras esto se modifica, como todo cambio, lleva su tiempo. No es una cosa que hoy hice y mañana ya se instauró. No, como todo aprendizaje implica práctica. Cuando aprendimos de niños a caminar, implicó práctica, implicó caerse muchas veces hasta que por fin lo logramos. ¿Sí? Cuando aprendimos nuestras primeras letras o escribir, cometimos miles de errores. Hacíamos unas letras muy feitas, hasta que de pronto fuimos afinando y convertimos nuestras letras en algo más armonioso y podemos realizar una lectura, escribir. Así mismo es esto, así mismo. Todo se trata de un aprendizaje. Bueno, algo claro que quiero dejarles y que he venido contándoles así por encima y que voy ahorita a profundizar es esto. Dolor y daño. Dolor y daño no son lo mismo, ¿sí? Una cosa es el daño,
que es lo que los médicos, los ginecólogos, los fisioterapeutas y todos ellos se encargan. Si hay daño estructural, como les decía al principio, si tienes una endometriosis, si tienes una úlcera, si tienes, no sé, ¿qué se me ocurre más? Bueno, todos los tejidos, ovarios poliquísticos, bueno, todas estas cosas que pueden estar sucediendo físicas son daño. Que ellos se encarguen del daño. Ellos saben cómo. ¿Bien? Pero a lo que yo como terapeuta y ustedes se pueden hacer cargo del dolor. Eso es otra cosa, ¿sí? Porque ya sabemos que la mente y el cuerpo pues son solo una unidad. Las dos cosas son lo mismo. Se encargan ellos del daño, nosotros nos encargamos del dolor. Ah, que no hay daño, porque a mí me han hecho, no sé, una colonoscopia y me dicen que está bien mi colon, pero a mí se me inflama. Ok, no hay daño. Entonces, aún más, el trabajo es más insistente porque nosotros podemos hacer algo muy diferente, ¿sí? Para modificar todo ese modelo del que les hablaba. Entonces, voy a poner acá una metáfora o varias metáforas. El dolor es como una alarma. El daño es el incendio, para que lo vamos comprendiendo. Daño es el incendio, el dolor es la alarma. Acá hay otra metáfora, se me borró la imagen del perrito porque no me salió. Bueno, aquí había una imagen de un perrito debajo del dolor, no sé por qué se borró. Y entonces aquí la metáfora es, el dolor es como el ladrido del perrito que avisa del daño que es el ladrón. ¿Sí me hago entender? Ahí vamos entendiendo la metáfora. Confundir dolor con daño es como confundir la alarma de incendios con el incendio. La alarma no es el incendio. Y confundir dolor con daño es como confundir el ladrido del perro con el ladrón. Es decir, el ladrido pues, no es el ladrón. ¿Bien? Entonces, no se trata de negar que la alarma suena. La alarma suena, me duele, nadie se lo está imaginando. ¿Sí? Pero para que la alarma deje de sonar o el perro deje de ladrar, como en la metáfora, has de ir al sistema de alarmas y reparar el cortocircuito o buscar la forma de calmar al perro. No llamar de una otra vez a los bomberos o a la policía para que agarre el ladrón o apague el incendio. ¿Sí me hago entender? ¿Sí está comprendido? Bueno, si va habiendo preguntas, si quieres me las van anotando en el chat y al final las miramos o las guardan para el final. A ver si alcanzamos a hacerlas. Yo creo que sí. ¿Listo? Entonces, no se trata de negar que la alarma suena. Está sonando, pero voy a ir al sistema de alarma. Yo me puedo encargar de eso. Quizá mi médico no. Mi médico me puede dar un analgésico, me puede dar todo el anticonceptivo y todo lo que ustedes saben más que yo. Pero eso lo maneja el médico y es lo que él me da. Pero yo puedo hacer mucho más por apagar mi alarma. Yo puedo hacer mucho más. Yo me puedo encargar del dolor. ¿Listo? Entonces, aquí dice, otro problema es cuando los bomberos, buscando el incendio que justifique la alarma, empiezan a buscar y buscar y no se les ocurre pensar en el sistema de alarma que están cortocircuitando, fundamentalmente, porque no se les ocurre pensar en la mente. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotras mismas insistimos y les insistimos a los médicos que nos hagan todos los exámenes. O sea, nos tienen que hacer resonancias magnéticas, que nos hagan todo, porque es que algo debe haber en el cuerpo. Y resulta que no encuentran nada. O lo encuentran, pero tampoco explica por qué te duele tanto. Eso es lo que quiero que hoy sepan. No tiene por qué dolerte, necesariamente. ¿Sí? Entonces, diferencias entre dolor y daño. El daño es un estado alterado de un algo, de un tejido, de una célula o una casa, como en la imagen que nosotros estamos observando. Es decir, el daño se puede fotografiar, se puede ver, sale en la ecografía, sale en la resonancia magnética, sale en cualquier examen que te hagan, se ve el daño. Pero el dolor no se ve. Esa es la diferencia. El dolor no se puede fotografiar, porque esa es una experiencia muy subjetiva. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos dañados? Aquí va un concepto que les hablé desde el principio que se llama la nociocepción. Y resulta que cuando hay un daño, nos cortamos, digamos, la mano,
nos cortamos con el cuchillo mientras estábamos por allá picando, no sé, la habichuela, ¿no? Entonces, gracias a unos impulsos nerviosos o señales nerviosas que están especializadas en detectar daño, la nocicepción llega. Es decir, que son como todos las señales que están ahí listas para enviar el estímulo a las vías sensitivas de la médula espinal y finalmente al cerebro. Y ahí es donde ocurre, me duele, ¿sí? Pero finalmente sabemos que eso corresponde a un daño y a un proceso que se llama nociocepción. En el dolor no necesariamente hay un proceso nociceptivo, no necesariamente, eso es a lo que quiero que lleguemos hoy. No necesariamente cuando hay nocicepción hay daño. Cuando hay daño generalmente lo hay nocicepción, ¿sí? Ahora, acá, las señales nerviosas o impulsos nerviosos que interpreta el cerebro vienen de tres fuentes. La interna, cuando viene del daño, la externa nos llega de los sentidos y la tercera de la mente consciente e inconsciente. Y acuérdense que aquí la mente, pues viene, el cerebro interpreta que hay una situación horrorosa en nuestro cuerpo cuando definitivamente no la hay. Y la mente aquí pues juega el papel importante porque está basada en el modelo interno aprendido que se debe a todas esas experiencias pasadas y que nuestro cerebro aprendió a predecir, que ya lo vimos, ¿sí? Ahora, resulta que dice, ¿cómo se repara entonces el daño? El daño, pues, se repara pues, por un proceso fisiológico y está programado en nuestro ADN. Cuando nos cortamos acá la mano, efectivamente ya viene todo el sistema inmune, el sistema neuroendocrino, activarse y mandarnos todo lo que tiene que mandar a esa zona para sanarse. Y ustedes van viendo, ustedes hacen una herida, eso es evidente, empieza a mirar que al siguiente día ya no está tan fea, ya no duele tanto, y al siguiente día después empieza a sanar, y ya vemos que empieza a salir una pequeña costra y demás. ¿Por qué? Porque finalmente el daño se repara solo, ¿sí? Es decir, el cuerpo sabe cómo reparar. Si te hicieron una cirugía, el cuerpo sabe cómo recuperarse de ese procedimiento quirúrgico. Eso es algo natural para el cuerpo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se relacionan el daño y el dolor? Entonces hay tres posibilidades. Quiero que ustedes consideren estas tres posibilidades en sus casos. Puede darse daño sin dolor. Hay personas que están dañadas y no les duele nada. Puede darse dolor sin daño. Y puede darse dolor sin cuerpo. Es decir, con el tema del miembro fantasma que les conversaba y que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí que quede súper claro, el dolor no asciende por los nervios al cerebro como sensación dolorosa o impulso nervioso del dolor. Lo que asciende por los nervios son los procesos de nocicepción, cuando hay daño. ¿Sí? Acuérdense que el dolor no es un impulso nervioso. No es que me dolió aquí y entonces acá me llegó la señal acá de dolor. No, me llegó un impulso nociceptivo porque hay daño. Pero el dolor yo lo interpreto, yo valoro si siento dolor o no siento dolor, si lo tolero o no lo tolero. Eso lo hago yo. ¿Listo? Eso que quede súper claro. Aquí tengo el ejemplo de esta noticia que salió alguna vez de esta chica. Dice que en una entrevista que le hicieron en CNN, ella dijo, estaba en un estado de shock, ella fue mordida por un tiburón, ¿no? Por eso él no tiene el brazo. Estaba en un estado de shock, no sentí ningún dolor. Soy muy afortunada porque si hubiera sentido el dolor, las cosas podrían haber acabado peor. ¿Sí? Entonces son cosas que suceden en nuestro cuerpo. No tenía un brazo y no sentía nada. No sentía dolor en el momento en que fue pues agarrada por ese tiburón. Y otro ejemplo aquí muy común, el dolor, al ser un producto de la mente, pues puede sentirse incluso sin un cuerpo. Estos eh, miembros fantasma de los que les he hablado, o cuando nos quitan un órgano, que esto es muy común en varias chicas que he visto con endometriosis, ya les han hecho cirugías y les han quitado todos sus órganos y sin embargo siguen sintiendo dolor, ¿no? Entonces esto se explica por estos motivos, porque viene de la mente.
Entonces ya sabemos que no es dolor, no es un impulso nervioso, no es un daño en los tejidos necesariamente, no es un hecho objetivo y observable como lo observamos en exámenes con el daño, que ya lo vimos, no es un fenómeno del cuerpo, no es tampoco un fenómeno psicológico porque es que me lo estoy imaginando, eso es como lo que pensamos, si es psicológico es imaginado, ¿no? Y su intensidad no es directamente proporcional a la gravedad de la afección. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ese dolor, que es ese incendio o ese daño, ¿cierto? Perdón, ese daño, que es ese incendio, es valorado por este cerebro que está acá. ¿Y este cerebro de qué se vale? De mis creencias y expectativas, de los neuroquímicos pues que se mueven en mi cerebro, pero también de mi estado del ánimo, de dónde estoy poniendo la atención y de mis experiencias pasadas. Todo eso juega un papel importante en cómo tú estás sintiendo tu dolor. ¿Bien? Entonces, aquí viene algo importante y quiero que ustedes aquí se identifiquen con una de estas 4 personas que estoy describiendo en este momento. ¿Sí? Entonces, para que ahí en el chat también, porfa, me anoten con cuál de estas personas están identificadas. Eres de la persona que piensa que tiene daño realmente y que su dolor viene de ese daño. O sea, a pesar de la información que acabas de leer, sigues pensando porque tus médicos te han dicho que tienes daño y tu dolor viene de ahí, del daño y del tejido. Si eres esa persona, pon número 1 ahí en el chat. 2, eres la persona que piensa que tiene dolor y sabe que no tiene un daño porque ya se lo han confirmado médicamente, ya mejoraste, ya te hicieron tu tratamiento, te hicieron tu cirugía, ya pasaste por el proceso, pero tienes miedo de que haya algo malo en tu cuerpo y sigues pensando que algo malo debe haber. Esa es la 2. 3, eres de las personas que está segura que tiene dolor, o sea, está experimentando síntomas persistentes, dolor, incomodidad, puede ser inflamación, cualquiera de los mecanismos de protección, pero está segura que ya no hay daño porque ya fue reparado. Esa es la tercera. Y la cuarta, eres de las personas que está segura de que si bien hay síntomas, nunca he tenido ni daño ni diagnóstico que confirme que algo está pasando en mi cuerpo. Entonces, ahí me pueden ir contando. A ver, yo voy chequeando. Si alguien va aquí compartiendo, he visto que aquí no me han contestado todavía, entonces me gustaría. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tipo de persona eres? Porque esto va a hacer una diferencia en la manera como vas a educarte en las herramientas que te voy a dar. ¿Sí? A ver, miremos por aquí. La 1, Ivonne, efectivamente. Si estamos en la 1, quiere decir que venimos de un modelo interno aprendido bastante arraigado y que este tipo de información nueva nos cuesta todavía entenderla porque es un paradigma nuevo. Entonces tenemos que seguir reforzando este nuevo modelo, ¿sí? Y mirar que posiblemente haya algo diferente en mí que pueda yo hacer por mí. Y en lo que te voy a dar y en lo que te voy a dar en el ebook, en las herramientas que hay ahí, en las bibliografías y en los links que comparto puedes seguir leyendo, porque esto no se trata de que yo las convenza y ya les prometa una cura para toda la vida, sino se trata de lo que yo creo, porque venimos de unos modelos muy instaurados y a mí me ha pasado totalmente, ¿sí? A ver, ¿qué más? Acá la 1, claro, venimos de un modelo médico instaurado total. Entonces, comprender que esto no viene del tejido, sino de mi cerebro, es totalmente diferente. ¿Sí? Ahí vamos a ir reforzando eso. La idea es que yo empiece a creer en algo distinto y que yo me empodere en que yo puedo hacer algo por mí. Por acá María me dice, estaba en la 1, en la 2 y en la 3. Ok, ¿en cuál estás ahora? ¿En cuál te identificas ahora? Porque ya has cambiado, ha ido como ahí, ¿no? La cuarta es, pues, algo que también sucede mucho en los síndromes cuerpo-mente, que también a veces no hay daño ninguno y sin embargo tiene síntomas muy molestos, ¿no? A ver. Ahora más 3, pero a veces me devuelvo. Ok, la 3 está segura que tiene dolor y síntomas, pero está segura que ya no hay daño porque fue reparado.
Sí, efectivamente. Entonces, esto nos da cuenta de nuestros modelos internos aprendidos antes porque así nos educaron. Y es que no tienen ustedes la culpa. A mí me educaron también así. Entonces, claro, que nos den esta información nueva, que alguien nos venga a decir que no, que todo viene de mi cerebro, mi mente y mi conciencia. Entonces, ¿cómo así? ¿Sí? Si es que yo tengo un daño. Sí, efectivamente, pero no tiene por qué dolerte. Porque ya hay muchas pruebas en muchos estudios donde han observado que a pesar de que haya daño, muchos no tienen dolor y con tus mismos síntomas, ¿sí? Entonces, esto nos está dando una información nueva a la que podemos aperturarnos como una posibilidad. Entonces, les recuerdo, el dolor es siempre una interpretación. El dolor es una interpretación que hago. ¿Por qué? Porque hay una persona que interpreta. Si no, no existiera el dolor, ¿sí? El cerebro por sí mismo no tiene la capacidad de interpretar. Tiene que haber una conciencia, una persona con un modelo interno, con unos aprendizajes que interpretan una información, que interpretan que hay peligro y por eso la alarma se queda prendida. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ir entrando aquí en materia con una de las herramientas que yo les voy a dar, que es esta, la herramienta de la calma cognitiva, ¿sí? Así se llama, calma cognitiva. ¿Para quién va a servir esta herramienta? Para las personas que empiecen a darse la oportunidad de creer en esto. Que las personas que digan, yo, lo que he aprendido hasta ahora no me ha servido, o me ha servido un poquito, o me he mejorado algo, pero algo me falta. Esas personas pueden hacer esto. ¿Qué es la calma cognitiva? Es una herramienta en la cual yo empiezo a integrar esta información. ¿Por qué? Porque esta es una información nueva. Y tal vez no me convence del todo. Y tal vez me convence, me suena, pero no me la creo todavía del todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la calma cognitiva? Que tú le empieces a bajar todo ese ruido mental que hay allá, donde tus médicos te dicen una cosa, ahora viene esta psicóloga y me dice otra, la otra psicóloga con la que estoy me dice otra. Entonces vamos a empezar a bajar y empezar a entender que estos conceptos los puedo integrar en mí y que al integrarlos yo puedo empezar a comprender que yo puedo hacer algo por mi cuerpo diferente. ¿Sí? No sé si alguien me ayuda a leer estas frases rápidamente. ¿Alguien está ahí que me ayude? Quien quiera participar, solo leerlas. Sí, ¿Nadie? yo, ¿Nadie se anima? Bueno, ¿quién eres? Cuéntanos tu nombre. Jimena, mi nombre es Jimena. Listo, Jimena. Dale, quiero que leas esto. Cuéntame, a ver, léelas, a ver El, do- qué sientes. el dolor es real, es una alarma que indica a mi cuerpo que hay peligro, es un mal hábito. Enseñaría a mi cuerpo que el cerebro aprendió a tener dolor y puedo también desaprender. Comprendo que el dolor incrementa en la forma en que me relaciono o reacciono ante él. Hoy elijo hacerlo desde la sensación de seguridad y calma. La meta no es liberar el dolor o impedirlo, es cambiar la manera como respondes a él. Si desactivo el miedo y las emociones detrás del cuerpo, puede minimizar el impacto de dolor o desaparecer. Aunque aun cuando tenga daño, el dolor sigue siendo una valoración de mi mente. Bueno, tú, Jimena, cómo las integras? ¿Qué te dice esta información? ¿Te la crees, no te la crees? ¿Cómo es para ti? Sí, la verdad sí, porque pues actualmente estoy pasando pues como dije por un dolor pélvico crónico donde en la fosa ilíaca derecha donde pues el ginecólogo de la PS me dijo, usted se va a cirugía, todo cirugía, cirugía, cirugía pues consulté una ginecóloga particular ayer me dijo, no, esto no es de cirugía. Me dijo, lo que pasa es que usted nunca le han tratado el dolor pélvico crónico y pues ya su cuerpo en un momento ya llegó a un límite y le dijo, acá hay un dolor, hay que tratarlo. Entonces yo creo que el cuerpo, yo creo que el dolor, como tú dices, el dolor existe sin que haya un daño. Digamos que mi daño fue reparado ya hace tiempo,
pero digamos que faltó, digamos que una parte de ese daño reparar, que era el dolor o cómo aprender a manejar ese tipo de dolor. Entonces Ujú. ahorita estoy aprendiendo a manejar el dolor, no a convivir con el dolor, que llevo conviviendo con este dolor muchos años y haciendo otro tipo de cosas, enfocándome en otro tipo de cosas, ha hecho que el dolor haya bajado. Entonces, muchas Perfecto. veces si uno le dice en cirugía, ah, entonces sí, me voy de cirugía y yo ya estaba planillada, ya dije, no, hay que hacer y la recuperación cuando me dijeron no. Y ya me di cuenta que muchas veces las cosas se pueden manejar de otra forma y el dolor también se puede manejar de otra forma. Muy bien, muchas gracias por lo que me estás contando, ¿sí? Y muy bien, entonces mira, en los recursos que voy a dar hay un audio que se llama así, calma cognitiva. Tiene algo parecido a las frases, incluso ustedes pueden tener estas frases, si quieren pueden tomar un pantallazo, pero el audio es para precisamente integrar esta información, porque claro, cuando tenemos dolor empezamos a pensar, ay, ¿y qué será? ¿Y hoy qué me comí? ¿Y qué estará dañado? ¿Y qué será que tengo? Y otra vez. Entonces entramos en angustia y ¿qué hacemos? Que la alarma se quede prendida más tiempo. Entonces, para no hacer esto, le bajamos el ruido a la mente y me educo a mí misma en otra forma de empezar a entender de dónde viene esto que me está sucediendo, ¿sí? Que puede ser mucho más allá del tejido, como lo hemos mencionado ahora, y que Jimena nos lo confirma con su experiencia, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, esto va a ir dentro de las herramientas que se les va a compartir vía correo. Entonces, ahora, evidencias científicas, por compartirles algunas, esta investigación de la Universidad, pues, de Escuela de Harvard, dice, las personas que sufren depresión, por ejemplo, tienden a experimentar un dolor más intenso y duradero que otras. El tratamiento es difícil cuando el dolor se solapa con la ansiedad o la depresión. Centrarse en el dolor puede ocultar a la conciencia del clínico y la del paciente, que también existe un trastorno psiquiátrico. Incluso cuando ambos tipos de problemas se diagnostican correctamente, pueden ser difíciles de tratar. Una revisión identificó una serie de opciones disponibles de tratamiento cuando el dolor se presenta en conjunto con la ansiedad y depresión, ¿sí? Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Que la emoción que estemos sintiendo tiene un papel fundamental en la manera como experimentamos el dolor y puede ser mucho más fuerte en esos casos, ¿no? Acá hay otra de Lumley, que es uno de los autores que ha hecho muchas investigaciones en este sentido, dolor y emoción, una revisión biopsicosocial de la investigación reciente, habla de la investigación que documenta que los procesos neurales que distinguen las dimensiones afectivas del dolor de las dimensiones sensoriales del dolor, vinculan la emoción y dolor y generan sensibilización al dolor en el sistema nervioso central. La investigación psicológica mostró que un mayor dolor está relacionado con el estrés emocional y con la conciencia, expresión y procesamiento emocional limitado. Entonces ahí hay otra que apoya que efectivamente, cuando hablamos, acuérdense de lo que les dije al inicio, ¿no? El dolor de por sí es una emoción y tiene unas categorías que son esa parte cognitiva, esa parte fisiológica y esa parte conductual y puede estar acompañada de otras emociones, como no. Es decir, nuestro cerebro puede actuar mediante un mecanismo de protección que es ese dolor. Listo. Pero ese dolor puede estar solito, o puede venir acompañado de ansiedad, o puede venir acompañado de depresión, o puede que no esté el dolor, pero está sin ansiedad. Y es lo mismo. Quiere decir que las mismas vías solo están actuando con diferentes respuestas, pero es lo mismo. Funciona idéntico. Perspectivas psicoterapéuticas en el síndrome uretral. Este es algo muy relacionado también con el tema vesical o de la vejiga. Entonces acá habla de que 36 pacientes con síntomas urinarios y lesiones orgánicas con una evolución de 4 años, de los 13 que recibieron psicoterapia dinámica intensiva breve, que es una de las que también utilizo, 10 tuvieron alivio completo y 3 tuvieron una mejora significativa. ¿Sí? La depresión, la ansiedad y la hostilidad también mejoraron. Entonces, aquí tenemos que todo este tipo de terapias y demás, pues obviamente incide en una mejoría del dolor solo con trabajar esta parte psicológica. Y acá hay una muy importante, que es los efectos de una vida estresada
conciencia y expresión emocional, entrevista a mujeres con dolor urogenital crónico, una encuesta aleatoria. Entonces acá hay unas evidencias en unos resultados. Descubrimos que aquí se le hizo fue una entrevista a una chica con dolor crónico a nivel pélvico y urogenital. Entonces dice, descubrimos que la entrevista condujo a un menor dolor, gravedad y síntomas del suelo pélvico inferior a las 6 semanas de seguimiento en comparación con un control con el tratamiento habitual. Nuestro hallazgo de que la entrevista de estrés vital centrada en las emociones redujo los síntomas somáticos y es consistente con varios otros estudios de intervenciones psicológicas similares. En una serie de casos no controlados encontramos que la conciencia emocional y la terapia de reatribución redujeron sustancialmente el dolor musculoesquelético. Y un ensayo controlado de esta terapia mejoró también la fibromialgia. En otro ensayo controlado demostramos que en 3 sesiones de entrenamiento de conciencia y expresión emocional mejoraron el síndrome de intestino irritable. Entonces acá la psicoterapia que provocan experiencias emocionales han descubierto que mejoran la salud de los pacientes con trastornos síntomas somáticos, como tener otras terapias centradas en el trauma para pacientes con dolor crónico. Entonces, todo esto que les estoy leyendo, pues respalda totalmente todo lo que se ha venido trabajando a nivel de psicoterapia y cómo eso impacta positivamente en la disminución del dolor. ¿Bien? Ahora, acá, simplemente para dejar claro la resignificación de estos mitos, en relación con el dolor. Uno, que ya es el que hemos visto, que el dolor es siempre el resultado de una lesión o daño en los tejidos, pues es un mito, falso, ¿sí? Esto está asociado a lo que hemos creído toda la vida por el modelo biomédico y es asociado al mito de la lesión eterna o mal curada. No me hicieron bien la cirugía, no me quitaron lo que tenían que quitarme bien, ¿no? Y si aún me duele es porque no me han curado, algo pasó, no me intervinieron bien. Entonces, esto viene de nuestro modelo biomédico. Otro mito, las anomalías estructurales como las hernias discales, estenosis, escoliosis, siempre causan dolor. Los hallazgos que se encuentran en alguna resonancia magnética, TAC o rayos X pueden ser perfectamente anomalías, pero no patologías y por lo tanto no se corresponden con la intensidad o gravedad de los síntomas ni con el dolor que se siente. Sigo acá, los estudios muestran que el 85% de los adultos sin dolor muestran en las radiografías muestras de artrosis. El 48% de los jugadores de baloncesto profesional tienen dañado el cartílago de las rodillas. Así se ven las radiografías y sin embargo son asintomáticos. Todos esos son estudios que se han hecho para poder respaldar la misma evidencia, ¿no? Los tratamientos basados en cirugía son los más adecuados para eliminar o reducir el dolor crónico, ¿no? En esta frase, como ojalá lo mío tuviera operación, como lo decía Jimena, ¿no? Si la resolución estuviera en una cirugía, pues hoy me hago una cirugía. Y hay gente que va y acude para encontrar de alguna manera un alivio, ¿no? Cuando hay que hacerla, pues hay que hacerla. Pero si tengo la opción de no hacerla o tengo otra opinión médica donde me dicen que no es necesario y que eso no me va a ayudar, pues podemos resignificar eso, ¿no? La cirugía para el dolor crónico normalmente no es efectiva ni elimina el dolor. Incluso en muchos casos no obtienen mejores resultados que las llamadas cirugías placebo. Entonces ahí también se han hecho estudios con el tema de las cirugías. Y aquí hay uno en relación con el tema de la inflamación, chicas. Y el tema de la inflamación es muy importante porque muchas veces creemos que estamos inflamadas, pero que esto también depende de que el tejido esté inflamado y efectivamente está inflamado. Lo que sucede es que la inflamación también corresponde al mecanismo de protección y sobre todo corresponde a la llamada microinflamación. Entonces miren lo que dice en este pedacito azul a la derecha. La microinflamación también es una forma de inflamación, pero es una que no se puede ver a simple vista. En ella se observa que unas proteínas inflamatorias llamadas citoquinas, como la interleucina 6, cómo crean pequeños grados de inflamación. Esto puede ocurrir en las paredes de las arterias que a la larga pueden conducir a la aterosclerosis o en las encías y en casi cualquier parte del cuerpo. Todo el mundo tiene algún grado de microinflamación y es una condición humana universal. Y también es un mecanismo de protección que puede ser activado por una interpretación de peligro o amenaza por parte de la mente y en consecuencia de nuestro modelo interno. Entonces, para que sepamos que esos síntomas también corresponden a nuestra valoración de peligro o amenaza. Y digamos que en los tratamientos que se hace al respecto,
Los síntomas de dolor incluso se pueden ir antes que los de inflamación. En la microinflamación generalmente puede tardar un poquito más, pero corresponde al mismo mecanismo de protección del cerebro, ¿sí? Aprendido. Bueno, entonces, vamos con nuestra herramienta número 2. Ya digamos que con lo que les he mostrado, pues espero que quede como un soporte importante con lo que les voy a mostrar como herramienta en el ebook, que también vienen otras referencias. Ahí pueden seguir estudiando y educándose en este tema para poder, digamos, reforzar el hecho de que ustedes pueden hacer algo por esos síntomas, y que no todo depende de los médicos ni del fisioterapeuta. ¿Sí? Ustedes pueden hacer algo con ello. Entonces, la herramienta número 2 se llama estrés, amenaza o desafío, ¿sí? Y esto es ¿por qué? Porque resulta que generalmente nosotros creemos que el estrés es malo, ¿cierto? Entonces, dicen, no, tenemos estrés, esto es causado por el estrés, lo peor, ¿cierto? Y resulta que la invitación mía de hoy es a que ustedes también puedan ir modificando la manera como están gestionando ustedes su estrés a diario. El estrés lo pueden vivir como una amenaza, es decir, como algo que me puede alterar totalmente, ¿cierto? Si lo veo como una amenaza, pues ¿qué hace mi cuerpo? Huye, se paraliza o agrede, ¿sí? Y las emociones que podemos vivir ahí son inmensas. Cuando lo vivimos como una amenaza, el dolor aparece de manera mucho más fácil, ¿sí? O estos mecanismos de protección. En cambio, si vivimos el estrés como un desafío, es decir, como algo que nos puede ayudar a triunfar, ¿sí? Eh, es diferente vivirlo así. Y esto se basa también en unos estudios que se hizo y en una historia que leí alguna vez de una chica deportista que le decía a su entrenador que ella decía que quería que le quitaran el estrés de alguna manera, que ella cuando iba a hacer alguna carrera, pues que era de atletismo, ella sentía muchísimo estrés y que ella quería que un médico o algo la revisara para que le quiten el estrés. Lo cual le dio mucha risa a su entrenador porque entonces ahí fue cuando el entrenador le explicó que el estrés, ¿sí? Puede servirle a ella y que todas estas respuestas fisiológicas que estaba experimentando en su cuerpo la podían ayudar para poder estar más alerta a la situación, pero también para darle una resolución mucho más efectiva. Entonces, el estrés no es malo en sí, depende también de nuestra creencia y que ustedes mismas se planteen esta pregunta cuando lo, cuando lo hagan, ¿sí? Cuando lo experimenten. Y es, ¿cómo estoy viviendo esta situación? ¿La estoy viendo como algo amenazante o la puedo ver como un desafío? Este estrés me puede ayudar a incrementar mi productividad, me puede ayudar a organizarme más. ¿Cómo me puede ayudar este estrés? Entonces, esa es una de las cosas que las invito a que lo planteen en sus vidas diarias. Aquí hay un test que me gustaría que lo hagan en este instante. Ahí son 6 preguntitas. Y se las voy a ir dictando y ustedes allá en sus cuadernos o donde estén tomando nota, pongan simplemente el número de acuerdo a lo que están viendo aquí en la pantalla, el número que corresponda, ¿sí? Dice, cuando piensas en lidiar con esa situación, sea cual sea, situación de la vida o un problema, ¿en qué medida sientes esperanza y confianza frente a ello o temor o inquietud? Entonces, miren la barrita acá. 0, esperanza, confianza. 1, 2, 3, ambos sentimientos son iguales. 4, temor o inquietud. Esto háganlo basado en una situación actual, perdón, se me olvidó decirles esto, en una situación actual o recurrente en su vida que les preocupe mucho. Entonces, háganlo basado en ello. Cuando piensan en esa situación, ¿en qué medida lo sientes? Elijan su respuesta y vayan poniéndola ya en sus cuadernos. 2, ¿te parece que estás preparado para afrontar con eficacia esta situación? 4, nada. 3, 2, 1 en parte. 0, mucho. Ahí van poniendo ustedes sus respuestas. ¿Hasta qué punto te ves atrapado en pensamientos reiterados sobre esta situación? 0, 1, 2, 3 en parte o 4, mucho. Cuarto, ¿en qué grado evitas pensar sobre la situación o tratas de no expresar emociones negativas al respecto? 0, nada. 1, 2, 3 en parte, 4, mucho.
¿Hasta qué punto hace esta situación que te sientas mal contigo misma? 0, nada. 1, 2, 3 en parte. 4, mucho. Y la última, ¿en qué grado piensas sobre esta situación en términos positivos y ves que ello puede surgir algo bueno o te haces planteamientos que te consuelan o te resultan útiles como que estás haciendo lo mejor que puedes? 4, nada. 3, 2, 1 en parte. 0, mucho. Entonces ahí con sus calificaciones guarden ese número que les salió, van a sumarlo, van a sumar todos esos numeritos que ustedes pusieron, porque en lo que yo les voy a mandar los resultados de hecho. Este es un pequeño test que es para mirar qué tan estresada estoy en relación con la situación y qué puedo hacer al respecto. ¿Sí? ¿En qué nivel de estrés están? Hay uno leve, hay un medio y uno muy alto. Entonces, en lo que yo les voy a mandar dentro del material, van a observar sus respuestas y bueno, esto les puede dar un indicador de qué tanto están viendo este estrés como algo amenazante y cómo pueden modificar esto para que pueda ser más bien un desafío y que este estrés no sea tan mal, porque eso es lo que está haciendo que la vida de nosotras se vuelva tan cargada. Es decir, empezar a considerar el estrés como algo útil, algo que me puede impulsar a buscar una solución. ¿Bien? Entonces, en las herramientas que les voy a dejar, va a quedar eso para que lo puedan consultar y lo puedan tener en cuenta en la manera como ustedes responden ante el estrés en su día a día. ¿Bien? Bueno, ahora, acá hay otra herramienta. La herramienta número 3. Había dicho que les iba a dar 2 herramientas, pero me sumé en herramientas. Hoy estoy regalando herramientas. Entonces, resulta que hay una muy importante, esta creo que es una de las más importantes, se llama indagación somática. ¿Sí? ¿Qué haces cuando tienes dolor? La indagación somática está basada en una técnica de algo que se llama la terapia de reprocesamiento del dolor crónico. Esta terapia es uno de los pilares de la TRD, de la terapia de reversión del dolor crónico. Y la terapia de reprocesamiento lo que hace es exponerse al dolor en vez de evitarlo. ¿Sí? Entonces, esta herramienta lo que propone es que debes hacer esto simplemente sintiendo el dolor sin hacer nada más, sin actuar con el mecanismo defensivo ni nada. Simplemente aprendiendo a conectar la calma con la sensación que estás sintiendo. Cuando tu cerebro aprende a hacerlo de esta manera, minimiza el impacto que pueda tener el mecanismo de protección en tu cuerpo. Y esto se hace con la práctica, obviamente. Entonces, en las herramientas también va a quedar cómo hacer esto, porque les voy a dar un audio basado en esta técnica de la terapia de reprocesamiento del dolor para que ustedes lo usen cuando estén experimentando dolor. Pero lo van a hacer cuando experimenten dolor leve o molestias leves o moderadas. Cuando es fuerte, no. Cuando es fuerte, hagan lo que generalmente hacen, si se toman algo, si se acuestan, hay que hacerlo. No se puede hacer esto cuando es fuerte. Pero cuando es moderado, leve, es como digamos que la indagación somática es como un entrenamiento que ustedes le van a hacer a su cerebro. Cada vez que tengan dolor, van a poder hacer un entrenamiento a su cerebro, ¿sí? Entonces, ojo que esta va a ser muy importante. Quería mostrarles que este tema de la terapia de reprocesamiento del dolor, pues es también algo que ha estado muy investigado y hay una revista muy importante en Estados Unidos, que es la JAMA, donde se han hecho, ahí se han publicado varios estudios de cómo esta terapia ha ayudado muchísimo a los pacientes y el 98% de ellos mejoran. El 66% de los pacientes que no sienten dolor o casi no sienten dolor al final de este tipo de tratamientos. Y estos resultados se mantienen a un año después de haber intervenido. O sea que esta técnica es una de las que más funciona. El autor se llama Alan Gordon. Dentro del ebook también va a quedar la biografía de él y un libro que él tiene donde explica y profundiza mucho en esta técnica y cómo la pueden utilizar. Entonces, si están interesadas en profundizar, ahí van a tener una herramienta buenísima, ¿sí? ¿A qué las invito con todo esto?
con todo este tema de la indagación somática y de todo este tema de la terapia y de la conciencia y de las emociones, pues que nos metamos un poquito como en esta metáfora, ¿sí? Y la metáfora es que el dolor es como el actor del escenario. Estamos en un teatro, ustedes están viendo ahí al dolor, pero detrás del escenario hay miedos, hay heridas, hay estrés, hay un modelo aprendido, ¿sí? Por tanto, teniendo en cuenta esta metáfora, el dolor, ¿cierto? Como les digo, es el personaje del teatro, pero cuando se pone muy feo, ¿qué es lo que generalmente hacemos nosotros? Cuando el dolor se pone muy feo y hay muchas molestias, pues nosotros no queremos sentir dolor. ¿Quién va a querer sentir dolor? Pues nadie, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usando esta metáfora, nos tapamos los ojos, lo evitamos, no queremos ver ahí detrás del escenario qué otros personajes hay, no queremos. Tomamos la pastilla, nos ponemos calor en la zona, lo que hagamos. Cambiamos de película, es decir, tratamos de pronto incluso de pensar positivo o ignoramos el dolor, ¿sí? O me hago la que no me duele, ¿sí? De alguna manera. Y lo que haces para parar con tu sufrimiento, haces que el dolor persista, ¿sí? Entonces, todo esto consiste en algo que se llama conductas de evitación. Obsérvense a ustedes mismas en cuáles son las conductas de evitación que ustedes están generando alrededor del dolor. ¿Por qué? Porque esto está reforzando el dolor, no lo está curando, no lo está sanando. Por eso la indagación somática, la herramienta consiste en exponernos al dolor, pero desde un lugar de calma y de seguridad, no desde un lugar de miedo, ¿sí? Sino que voy con mi conciencia a mirar ese dolor, a observarlo. El objetivo es poderlo sentir un momento, desde la calma, sin esperar resultados, no para que se me vaya, no para que se me disminuya, no, simplemente lo observo, porque estoy entrenando mis neuronas, ¿sí? Si huyo, no hay una experiencia correctiva en el cerebro va a seguir prediciendo que tú estás en peligro. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Exponerme a lo incómodo, pero desde la calma. Y eso se entrena. Y por eso el audio que les voy a dar es uno de los que puede ayudarte a entrar en esa calma y que no estés pues asustada mientras lo haces, ¿sí? Y no con el objetivo de que se vaya, no, solo con el objetivo de entrenar a mi cerebro. Mi cerebro quizá en ese momento notes que se vaya, quizá no, no sé, pueden pasar muchas cosas, pero el objetivo no es que se vaya, el objetivo es entrenar mi cerebro, porque esto tiene una función a largo plazo. ¿Bien? Entonces, bueno, acá yo ya me voy acá con estas herramientas. Entonces les voy a dejar varias cositas en lo que se les va a compartir. El audio de calma cognitiva, hay dos audios que están muy vinculados con la indagación somática, que es reposando en el dolor, y audio que se llama sentir lo que siento. Son dos que les pueden ayudar al tema de la indagación somática. El ebook educativo, donde vienen otras herramientas al final con la bibliografía y soportes para entrar en este tipo de información y educarnos en este tipo de información. Y una historia que se llama La Puerta Negra para que se hagan ahí algunas preguntas y algunas reflexiones sobre sus propios miedos. Bueno, ya, y no lo anoté aquí, pero va a ir las respuestas del pequeño test que hicimos sobre el estrés para que ahí tengan como un indicador de en dónde están y qué pueden hacer con ello. Bien, esas van a ser como nuestros regalos. Ahora, con todo esto, ¿cuáles son pues los siguientes pasos? Listo, ya me sé la información, puse en práctica, puede que empiece a mejorar, puede que no, puede que ya esté la información, pero no sé cómo integrarla. Los próximos pasos, digamos que ya es una invitación que les dejo abierta como opción, como posibilidad, si así ustedes lo quieren. Todo esto se me descuadró aquí en las diapositivas. Se me descuadraron las diapositivas. Bueno, el todo es que una de estas opciones es esta, la opción del programa Hazte Cargo, que es el que yo manejo con las chicas en general, con las chicas que yo acompaño de Azocoel, que son 12 sesiones personalizadas y yo se lo recomiendo a las personas que tienen dolor o síntomas leves o que son esporádicos, ¿sí? O si hay que sea hasta moderado, podría decir, pero que haya más de pronto síntomas predominantes como ansiedad o depresión.
¿sí? Este, digamos que se lo recomiendo bastante. Y el otro programa es uno que estoy en este momento trabajando fuertemente y es este, en el programa que se llama Actualiza tus neuronas. Y ese sí está basado totalmente en la TRD, en la terapia de reprocesamiento del dolor crónico, otras terapias holísticas en las que me apoyo, la neurociencia, la epigenética, pero todo con el fin de poder ir a estas zonas. Dolor y cerebro, dolor y miedo, dolor y emociones, dolor y movimiento y dolor y estilo de vida. No voy a entrar a darles los detalles de qué se trata cada una de las sesiones en este momento, pero sí puedo decirles que pues simplemente son opciones que estoy abriendo. El programa pues son totalmente nuevos. Ahorita en Colombia no hay nadie que los esté haciendo. Hay en el extranjero, sí. Perdón, por ahí alguien prendió el micrófono. Le pido lo silencie, porfa. Y pues nada, simplemente queda aquí la sensación mía, es de que pues he compartido una información súper valiosa, primero que todo. Yo esto lo he venido estudiando desde hace algunos meses y lo quería compartir. No me quiero quedar con esta información yo sola porque creo que eso hace una diferencia magnífica en todas. Y acá pues hay algunos testimonios ya de personitas que he ayudado en relación con el tema del dolor. Azucena es una chica de España que estaba con temas de cistitis intersticial y dolor pélvico. Pues ahí lo pueden observar. No lo voy a leer todo, pero se los estoy mostrando un poquito en pantalla solo para que vean que ha habido buenos resultados en el acompañamiento que voy haciendo, porque ha habido mejora de síntomas, disminución de la inflamación, como dice acá, equilibrio en varias áreas de su vida, ¿sí? Debemos ser sostenidas por alguien, ¿no? Por acá también está el testimonio de Paula Torres, de la asociación, ella es de la SOCOEN, también endometriosis, colon irritable, vejiga dolorosa, y bueno, la experiencia de ella ha sido muy, muy positiva también, muy reconfortante, y con 6 sesiones decía ella que ya estaba muy satisfecha, entonces fue bastante importante nuestro avance. Y el testimonio de Andrea Fajardo, ella todavía está en proceso conmigo. Ella tiene una neuralgia del pudendo y ella está súper comprometida. Creo que es una de las pacientes más comprometidas que he tenido y va súper bien. Entonces, digamos que todo esto siempre yo las voy apoyando con material de trabajo. Nos vemos generalmente cada 8 días. Requiere mucho compromiso, pero como lo dice mi profesora, maestra Encarna Espunya, este no se trata de un proceso o del pensamiento, perdón, pensamiento pastilla, ¿no? Que es como vamos a la solución inmediata, lo que me quite ya esto, sino un pensamiento de proceso. Y el pensamiento de proceso implica un compromiso, implica una voluntad, implica paciencia, porque no, a veces pensamos que los procesos son lineales y pues ustedes ya se han dado cuenta que no son así, son arriba, abajo, arriba, hasta que conseguimos una línea, un equilibrio, pero la idea es estar sostenidas por alguien más. El punto es que hagamos los primeros pasos. Incluso con esta información, muchas de ustedes y con lo que lean, si quieren leer, conseguir la bibliografía que les di, comprarse los libros, ver otros videos, consultar otras páginas, porque ahí les doy bastantes referencias. Con eso ustedes simplemente pueden mejorar y ya está. Mucha gente mejora así. ¿Sí? Y como que dicen, ya puse en práctica esto, leí esto, me funcionó esto y ya, y salen adelante. Entonces depende de muchas cosas, como hay otras personitas que necesitan ser contenidas y acompañadas. Depende de las vivencias, depende de muchas cosas. Entonces, hasta aquí yo les agradezco su amable participación. Ya se les va a hacer llegar todos los regalos y contenido importante. Y me gustaría escucharlas en estos 15 minuticos que faltan. Yo sé que son poquitos, pero me gustaría como escuchar sus opiniones, cómo se sintieron, qué les dejó este como aprendizaje, si tienen alguna pregunta adicional. Quisiera escuchar algunas de ustedes. Cuéntenme. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo otra vez, Jimena. Hola, Jimena, listo. Te escucho. Me parece que la información es muy buena porque pues digamos que
esta información no es tan asequible o no llega tan fácil a nosotras, porque pues siempre nosotros consultamos los especialistas que son, o en este caso, pues los ginecólogos. Yo no sé pues qué tanto los de las EPS pues sepan mucho de este tema, pero siento que sí es importante nosotras mismas saber manejar el dolor, saber cómo no siempre estar analgésico, analgésico y llenarse uno de pepas, y ya al final el cuerpo se vuelve tan resistente que ya ningún analgésico le ayuda a uno para el dolor. Entonces yo creo que sí es importante entrenar tanto la mente como el cuerpo a, y a mantener la mente ocupada. A mí la verdad me ha servido mucho eso, en ocuparme en otras cosas, para no estar pensando solo en el dolor y Ujú. en el por qué a mí, pero por qué no. Creo que cuando uno tiene la mente ocupada y trata de cambiar su estado de ánimo también, eso ayuda pues a que las cosas en la vida mejoren, y yo creo que toda esta información es muy buena y muy valiosa para ponerla en práctica, ya con todo lo que hemos aprendido pues en todo este tema de Azocoen y de la endometriosis, y bueno, todos estos problemas ginecológicos. Esto nos ayuda a eso, a desaprender el dolor. No te escuchamos, no tienes audio. Perdón, ya, que muchas gracias, Jimena, por tu participación, por tus palabras y bueno, espero que lo que te lleves hoy y te siga ayudando y te aporte pues a tu proceso, que veo que ya vas adelantada y estás haciendo cosas importantes. Muy bien. María López, veo que Vale, subiste la pues manita. sí, muchas gracias por toda esta información. Pues yo tenía algunas nociones desde antes, pero de todas formas esto reforzó mucho. De hecho, quisiera compartir una experiencia que tuve hace poco y que pues cuando me di cuenta de que pasó me dio risa, pero pues el fondo es como también esa confusión que uno ya tiene de ese proceso cognitivo del dolor. Pues a mí me diagnosticaron hace un rato con endometriosis. Cuando me enteré por primera vez tenía un dolor, que eso que uno tiene todo el vientre, el estómago, la espalda, todos lados, hasta las piernas. Y después de eso, pues como tú mencionas, uno ya tiene todo eso interiorizado. Y hace poco, pues bueno, yo ya había tenido un tratamiento, ya yo sentía que iba bien, estaba probando un tratamiento alternativo para la endometriosis, iba súper bien, pero pues coincidencialmente tal vez me comí algo que no estaba en buen estado y me dio gastroenteritis, pero yo no me di cuenta hasta que fui al médico. Y lo chistoso es que yo fui de urgencias a ginecología como, no, eso debe ser que el tratamiento falló, Dios mío, eso es terrible. Y después cuando me dicen, no, pero pues tienes diarrea, o sea, la diarrea es más intestinal porque tienes una diarrea prolongada. Entonces aquí fue cuando la reflexión que hice fue como, realmente ya cualquier dolor de estómago lo estaba asociando con la endometriosis, pero pues al final resultó siendo otra cosa. Entonces, aprovechando de que tú has hecho este estudio, pues quisiera preguntarte, realmente en este proceso de introspección y de desaprendizaje, ¿qué nos recomiendas para realmente distinguir, digamos, en mi caso, qué es endometriosis, qué es colon irritable, qué es una gastroenteritis o simplemente otra cosa? Bueno, te contesto. Yo creo que lo que te lleva a pensar en ello es el miedo que hay en no sentirte segura con lo que estás haciendo aún. O sea, estás intentando un tratamiento alternativo, ¿cierto? Es lo que entiendo. Y te está yendo bien. Sin embargo, detrás de eso, en los tratamientos que hacemos, en lo que nos tomamos, en los alimentos, porque todo eso son condicionamientos del mismo cerebro, en eso hoy no entré, pero ese es uno de los temas que se trabaja mucho en el reprocesamiento del dolor, y es el tema de cómo nuestro cerebro está condicionado sin querer, hacemos asociaciones libres en relación a, ah, me dolió, no, fue claro, porque comí ayer dulce, ¿sí? No, fue porque me comí el pan que había en mi casa. Me comí una pizza, claro, no, dolió. Es como hacer la asociación de sale el sol y cantó el gallo. Ah, entonces el sol salió porque cantó el gallo, ¿sí? Ese tipo de asociaciones las hacemos y es porque tenemos miedo y desconfianza a lo que estamos haciendo. Entonces, posiblemente sí haya síntomas, pero
algo que te quiero decir con todo lo que vimos hoy es que los, el mecanismo de defensa puede moverse de un lado para otro. Incluso puede que en tu endometriosis estén funcionando ya las cosas y ya estén disminuyendo los síntomas, pero de repente aparece esta infección y las infecciones tampoco vienen de la nada, ¿sí? Sí, bien, hay unos mecanismos biológicos para la infección, pero el hecho de que se dé aún esta respuesta es porque detrás hay un modelo de miedo que me está haciendo desconfiar. Tal vez no estoy mejorando del todo, tal vez todavía hay algo malo. Y ta, aparece una situación. Entonces, digamos que la recomendación es calmar ese miedo, bajar el ruido de la mente, saber que son condicionamientos que estamos haciendo cerebralmente y seguirte educando en este tipo de cosas y escuchar los audios que te voy a dar. Y yo creo que eso puede servir mucho. Espero haber respondido, María. Listo, vale, muchas gracias. Dale. Bueno, quisiera escuchar a alguien más. ¿Hay por ahí alguien? Que veo varias, Caro, Catalina, Ivonne, Paula, dos Paulas, Viviana. Bueno, anímense, chicas. Me gustaría sus opiniones, un par de opiniones, a ver, ¿qué dicen? No supe cómo levantar la mano, Ah, tranqui, tómate la palabra ya, Paula. pero se me olvidó tu nombre. Julie Juli, Bastidas. Julie Bastidas. mira, Ajá. yo estuve estas 2 horitas haciendo mucha conciencia, em, como diciéndole a la vida gracias por donde me tiene hoy y gracias porque yo estas herramientas las he pedido mucho. Primero como persona y segundo como profesional porque soy fisioterapeuta. Ajá. Entonces, Genial. yo inicié realmente mi proceso de endometriosis unida como a la universidad y eso me llevó a ahorita ser maestra de una técnica que va muy de la mano con lo tuyo, porque lo tuyo yo lo veo mucho hacia la psicología y lo que maneja la psicología y la mía es la terapia de la conciencia corporal basal y viene de la fisioterapia, ¿no? Genial. Entonces digo yo, cómo ya se va abriendo el mundo a esas necesidades que tanto le hemos pedido nosotros al mundo de, bueno, necesitamos más investigación, sí, pero no la misma investigación porque ya sabemos que sí, que el dolor crónico, bueno, ya lo sabemos, pero entonces, ¿qué estamos haciendo para ese dolor? Y yo creo que en verdad Europa nos lleva a nosotros siglos en información, en artículos y poder traer eso a Colombia, a Socoven, porque hicimos el año pasado junto a Socoven un proyecto con 8 mujeres también con la técnica, digo yo, es maravilloso. Entonces yo aplaudo todos los días a Socoven, a Luz Marina, porque ha sido una mujer resiliente, fuerte, de todo, pero te aplaudo a ti también porque esto es un reto muy grande Así porque es. manejar el dolor, dice uno así como puede uno ayudar a muchas mujeres, dice uno a veces se me salió de las manos y caramba, ¿qué hago, no? Pero yo me meto ahí como en la mitad y digo, no importa, yo hago lo que sea porque si me ha funcionado a mí ser más consciente de mi cuerpo, llegar al ginecólogo y decirle, mira, realmente, porque con esa pregunta que tú nos hacías de contesten 1, 2, 3, 4, yo dije, pero es que yo no me siento en ninguna de esas 4. Y digo yo, pero eso viene porque he hecho un trabajo de conciencia. Entonces digo yo, Ujú. sí, realmente tengo algo ahí en el intestino, en el ovario, pero yo ahorita ya no se lo atribuyo a eso. Se lo atribuyo a que hay factores externos que en verdad están activando el dolor y que, claro, no estoy siendo consciente de se está activando, entonces lo estoy como dopando, ¿qué estoy haciendo en ese momento? Cambiar ese chip creo que es como el reto de todas en eso. Exacto. Y yo se lo digo al ginecólogo, al de ahorita, tengo dos, uno terapeuta alternativo y el convencional, y el convencional siempre le digo, no, tienen que avanzar más ustedes porque es que esto no se trata solamente de la pastillita, porque sí, duerme el dolor, pero no está haciendo nada en nuestra mente y nosotros somos integrales. Entonces, Yuri, te agradezco mucho, de verdad me dejas hoy un mensaje más y de verdad con todo mi corazón, yo sé que no es fácil traer estas técnicas, es de esfuerzo grandísimo adaptarlos a Colombia, a la cultura, a las necesidades propias, pues a ver,
es un reto, pero yo creo que vale la pena. O sea, si uno, como dijiste, la última mujer, la que estás apoyando ahorita, o sea, uno empieza a ver cambios así sea pequeñitos y dice uno, vale la pena tanto esfuerzo. Entonces, gracias, de verdad, gracias. Y mensaje para todas que gracias a Socorro, Luz Marina y equipo por esto. Paula, qué bella, muchas gracias, te mando un abrazo especial y gracias por esas palabras de ánimo, porque efectivamente es algo nuevo, algo que no se está conociendo tanto y ha sido como un primer acercamiento que también estamos haciendo con Luz Marina, de ir haciendo conocer esto, que sea algo nuevo, que tenga un impacto, que sea algo diferente, que podamos empezar a involucrarnos en este tipo de conocimiento. Y te felicito también a ti, Paula, por estar dando estos pasos y poderte ir concientizando. Tú que eres fisioterapeuta, mi maestra Encarna Esponja es fisioterapeuta, entonces tener este conocimiento, o sea, todos podemos tenerlo, ¿no? No necesariamente tenemos que ser especialistas en algo o psicólogos, sino que lo podemos ir aplicando y educando a la gente, educando, educando, educando. O sea, yo creo que ese se trata nuestro trabajo como profesionales, educar, ¿sí? Y en la medida que eso hacemos, las personas van teniendo una información que les ayuda y se va abriendo este campo hacia más personas, ¿no? En el futuro. Van teniendo control de ellos mismos. Es lo que yo le digo, no puede ser porque todos, o sea, no todos han tenido, yo misma no he tenido la oportunidad de ir al psicólogo, al fisioterapeuta y a los demás, pero el momento en que llegan estas herramientas, digo yo, pues tiene uno control sobre su vida. Creo que Exacto. es eso, desde la educación. Ujú. Muy bien, Paula, muchas gracias. Muchas gracias. Igual les va a quedar, creo, también esta grabación se las van a compartir para que la puedan volver a ver, si no alcanzaron a tomar nota de algo, mirar algo, ahí va a estar disponible. Bueno, no sé si alguien más para finalizar. ¿Quién? Bueno, de todas maneras, yo voy contándoles que nada, yo me siento muy contenta y satisfecha de haber compartido hoy con esto con ustedes. Es parte de mi labor, de mi misión como terapeuta, como persona y paciente también, que soy de dolor crónico, pero voy viendo resultados en mí. Yo soy mi propio testimonio de porque terapéuticamente ya no me ofrecían nada, médicamente tampoco. Así que bueno, todo ha sido un proceso, como decía Paula, de conciencia, ¿no? Y de ir mirando otras alternativas y de ir sintiendo esa seguridad consigo misma de que por donde voy es el camino. Entre más seguras, eso es como lo que funciona. O sea, si ganamos seguridad, finalmente eso es lo que va a hacer un cambio finalmente allá en nuestro cerebro y en ese modelo interno predictivo. Bueno, entonces muy bien, chicas. Nadie, entonces, una palabrita más. Si no, entonces, nada, un abrazo especial para todas y muchas gracias por estar ahí tan comprometidas estas 2 horitas que nos tomamos para nosotras. Para mí es muy especial poder compartir con ustedes siempre. Bien, y estoy a su disposición en cuanto necesiten preguntas, dudas, comentarios, cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Ahí van a estar también mis datos, o sea, por favor, ahí estaré muy pendiente. Bien, listo pues. Entonces voy a pausar acá la grabación. Muchas gracias por todo. A ustedes.